Vamos a hablar va a ser la segunda parte de la iglesia seducida. Estamos viendo, segunda parte, la iglesia de Tiatira. Y esta mañana voy a tocar un tema importante, muy delicado, que se llama el espíritu de Jezabel, la falsa doctrina. Entonces, hermanos, Tiatira es una iglesia que nos llevó a pensar, como a manera de introducción, nos llevó a pensar que el lugar donde se ubica cada iglesia puede ser contaminada con costumbres, con pensamientos, con filosofías, ¿verdad? Si la iglesia no se cuida, y liderazgo también, no permanece fincado firmemente en el evangelio, esa iglesia va a desviarse. Comenzando, claro, por el liderazgo. Y nosotros vimos la semana pasada, como el primer punto de referencia, vimos cómo Cristo hace su juicio a esta iglesia, pero primero la elogia. Y le dice que reconoce sus obras de amor, fe, servicio y paciencia. Y esta mañana hablaremos de otro punto, que es el de que Cristo reprende el pecado en su iglesia. Y este mensaje de hoy nos debe llevar a tomar conciencia de ser capaces de discernir y oponernos a recibir una enseñanza que no concuerde con el evangelio. Un segundo objetivo es entender, a través de una mujer mencionada en el Antiguo Testamento llamada Jezabel, cómo opera este espíritu de la falsa doctrina. Y tercero, mencionaremos algunas cosas que podemos hacer para evitar caer en las redes de la mala enseñanza, porque la mala enseñanza siempre nos conducirá al pecado. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Incline su rostro. Señor, esta mañana te agradecemos haber recibido nuestra adoración, nuestra alabanza. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por permitirnos levantar esta exaltación a tu nombre, Señor, y proclamarlo ahora a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, con la iluminación como ministerio hacia nosotros, Señor, nos plasme esta verdad de tu palabra en nuestros corazones y, Señor, nuestra voluntad se rinde esta mañana para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos directamente a Apocalipsis 2:20. Hoy solamente va a ser este versículo el que vamos a ver. Apocalipsis 2:20, el punto es que el Señor reprende ahora el pecado en Tiatira, en la iglesia en Tiatira. Dice así el versículo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor, hermanos, como vemos aquí, entra directamente a señalar el pecado de esta iglesia. Y el pecado de esta iglesia es que ellos tenían tolerancia hacia la mala enseñanza o falsa doctrina. Y esta falsa doctrina, esta mala enseñanza, se representa por medio de una mujer cuyo nombre es Jezabel. Primero debemos entender, hermanos, que el nombre Jezabel, o el nombre de esta mujer aquí, es un nombre simbólico. Es un nombre simbólico porque en la cultura judía, hermanos, nadie llamaría así a alguna de sus hijas. Y además también se cree que el nombre de Jezabel también encierra el mencionar a un grupo de falsos maestros que estaban allí en la congregación de Tiatira. Pero es importante este nombre porque Jezabel figura en el Antiguo Testamento como una mujer muy malvada, que a través de sus engaños hizo caer en pecado al pueblo de Dios, seduciéndolo. Y primero, pues sedujo al rey. Claro que lo sedujo porque el rey ya había decidido caer en sus redes, ¿sí? Y es esto lo que el Señor está reprendiendo, la tolerancia. Dice, tengo unas cosas contra ti que toleras. La actitud que la iglesia, qué liderazgo tenía hacia esta mujer era de tolerancia.
Y esta reprensión, el Señor Jesús lo hizo para que la iglesia y el pastor se dieran cuenta el gran mal que han estado permitiendo. Por eso usa este nombre Jezabel. Que se dieran cuenta que hay un mal en la iglesia y que es grande. Y también usó este nombre el Señor Jesucristo para dimensionar la profundidad del pozo de corrupción en el que se encuentra metida la congregación. Una congregación con una falsa enseñanza, con una mala enseñanza, es una congregación en un pozo de corrupción, hermanos. Por más bonito que se vean las cosas alrededor y lo que se haga ahí, si hay falsa enseñanza, la iglesia está metida en un pozo espiritual de corrupción. Ahora, ¿por qué? Porque hay tolerancia hacia las cosas contrarias que son a Dios y a su palabra. Y esta tolerancia, hermanos, hoy está ocupando la mente, está ocupando un lugar en la mente de la humanidad, y es un lugar poderoso. Porque vivimos en una época, hermanos, donde corre una filosofía llamada posmodernismo, en donde todo ha venido a ser relativo, incluyendo la verdad de Dios. Muchos cristianos, hermanos, ya están en esta trampa filosófica. ¿De qué manera? De la manera en que están negociando las verdades absolutas de la fe cristiana por un acomodo a sus propias opiniones, a las costumbres y a los pensamientos del mundo. Ahí tenemos la evidencia, ¿sí? Solamente basta con decirles, ¿por qué no te congregas? Y dicen, no, es que yo sí. Cuando la verdad absoluta de Dios está aquí, y el Evangelio nos dice que nuestros dones deben ser puestos al servicio de Dios a través de una congregación local. Eso estudiamos en el discipulado de Romanos, el cual muchos de nosotros sabemos que es la columna vertebral del cristianismo, y si algo nos falla ahí, entonces un hueso de la columna, una vértebra, pues está medio movida, ¿no? Entonces, hermanos, no es novedad que este espíritu mundano ha contaminado a la iglesia de Cristo. Lo peor es que hay muy poca oposición de los que se deben de oponer. Muy poca oposición. Primero vamos a ver, hermanos, la palabra tolerancia. Podemos tomar su significado del diccionario secular, pero vamos a tomarlo de la raíz griega, como lo tenemos en la Biblia, y viene de una raíz que quiere decir permitir, dejar tranquilo, consentir, no decir nada, no poner límites, hacer como que no se da cuenta de lo que sucede, tolerancia. Y esta Jezabel, hermanos, que está siendo mencionada aquí, ya comienza a hacer de las suyas. Y el darse cuenta, hermanos, a tiempo, no hacer nada para detener la mala enseñanza junto con los malos mensajeros, tarde o temprano hará que una iglesia se vea en medio de una disciplina de parte de Dios. Porque la parte central, hermanos, en el culto a Dios es la proclamación de la verdad de la palabra de Él. Y esta verdad, hermanos, esta proclamación, el punto central de la iglesia es proclamar la obra de Cristo, que es la verdad de Dios y que se muestra a través de las páginas de la Biblia. Y esta verdad es hecha realidad por la experiencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Aquí la leemos y acá la sentimos o la vivimos. Quiero que notemos, hermanos, que la iglesia de Tiatira, su fe, su servicio, paciencia y abundantes obras espirituales eran resultados del amor. Pero aquí va un error, que cuando se enfatiza con demasía un valor o un atributo de Dios sobre otro, entonces se produce un desequilibrio y se deja de lado, en este caso, se dejó de lado la verdad en nombre del amor. Fíjense qué peligroso es un desequilibrio. Esto los llevó a ir a estos hermanos, y en nombre del amor, estos hermanos de Tiatira permitieron que la enseñanza, la sana doctrina, se pervirtiera de tal manera que comenzaron a ser seducidos por enseñanzas, fíjense, escúchenme bien, por enseñanzas que parecían espirituales, porque según veían, eran dictadas de lo sobrenatural o por lo sobrenatural.
pero estas verdades, entre comillas, no estaban ni podían ser corroboradas con lo que la Escritura enseña respecto a la limpieza de la verdad de Dios. Nada más porque a él Dios le dijo, nada más porque él sintió. Eso es algo muy socorrido en nuestros días. Por eso el mensaje a la iglesia de Tiatira es muy oportuno para la iglesia. En 1 Timoteo 6:3 y 6:4 dice el Señor, si alguno enseña, a través del apóstol Pablo, a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y esto, hermanos, esto estaba pasando con Jezabel y la iglesia. El Señor dice enfáticamente, tengo contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, ¿qué pasa con esa mujer? Se dice profetiza. Aquí la iglesia se está enfrentando con algo de veras que no podía ser comprobado a los ojos humanos, pero que el Señor estaba hablando, sacando la verdad de esta mujer que se dice profetiza. No era profetisa, tampoco hablaba por parte de Dios, hablaba de su propio corazón. Y tenemos en el Antiguo Testamento que el Señor advierte al pueblo contra esos falsos profetas. Más adelante vamos a ver que el Señor vuelve a decir a través del mismo apóstol, así como hubo falsos profetas, habrá entre ustedes falsos maestros, y voy a añadir, habrá quien se diga profeta o profetice el nombre de Dios, y la verdad no es nada. Si no es confirmado por la palabra del Señor, hay que tener mucha precaución. Así que, hermanos, esta Jezabel se dice profetiza. Era una persona que ostentaba el título de vidente o profeta, pero en realidad no era nada. Eso tuvo que ser descubierto por el Señor. Y claro que solamente él, porque él sabía que Dios no había hablado. Él mismo sabía que como él escudriña los corazones con su mirada, como vimos en la misión de presentación, con su mirada que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Claro que él sabía que Jezabel no estaba hablando de parte de él, sino de su propio corazón. ¿Cómo no? Y los tiempos, hermanos, los tiempos se repiten hoy día. Y es fácil darse cuenta que están dentro de las congregaciones gente así que se hace llamar de la misma manera y alude a que es Dios el que les está hablando. Recordemos que la misma advertencia la encontramos en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera van a apostatar? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Habrá quien se vaya a desviar? Sí. Pero dice aquí, ¿por medio de qué? Por la hipocresía, versículo 2 del capítulo 4, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya dice un montón de cosas adelante en estos versículos. O sea, que habrá personas que harán que muchos se desvíen. Y muchas iglesias, hermanos, están bien desviadas por este tipo de personas. Y no se diga, las congregaciones están totalmente peleadas entre sí, y no porque los hermanos se peleen, sino porque desde arriba, el que está enseñando para la congregación. Bueno, sigamos adelante. Segundo punto, ¿qué estaba haciendo Jezabel en Tiatira? Dice aquí el mismo versículo 20, dice que enseñaba y seducía, dice, a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y la iglesia y el pastor no los habían detenido, hermanos. Estaba la tolerancia, y aunque escuchaban lo que estaba diciendo y estaban mirando lo que estaba pasando, ellos no tuvieron el valor espiritual de oponerse a la falsa enseñanza. Por eso puse en el título el espíritu de Jezabel, la falsa doctrina.
Recordemos que hay un principio, hermanos. La Biblia nos dice que detrás de la obra, detrás de las personas que el diablo usa, está el mismo diablo, y que la lucha no es contra carne ni sangre. Por eso se dice que este nombre es simbólico, aludiendo a la falsa enseñanza que puede meterse y colarse. Ahora, dice que enseña a fornicar, seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor dice que esta mujer es alguien que está enseñando y lo está haciendo mal. Y la enseñanza no venía, claro que la enseñanza de Jezabel, hermanos, que ella estaba diciendo, porque se decía profetiza, no venía de estudiar las Escrituras. La enseñanza que Jezabel estaba dando no venía de estar metida en oración y estudio de la palabra. Y claro que Jezabel no les iba a decir, pero tampoco Jezabel les iba a decir, miren, yo soy una falsa profetisa, ¿no? Tampoco les iba a decir. A ella le convenía, porque sabe, más adelante vamos a ver cómo comienza a operar este espíritu. Y dice aquí, era una mujer, dice, no venía de estudiar la Escritura, ni de alguien que conoce el Evangelio. Los que conocemos el Evangelio, hermanos, sabemos hasta discernir con la ayuda del Señor y su palabra, hasta un video que se diga cristiano, sabemos si hay mentira o hay verdad, o hay una verdad mal entendida y mal aplicada. Así que todo lo que se diga cristiano, aunque venga de otros cristianos, disciérnalo, no a todo le des like. Es un consejo y una opinión personal. Porque luego viene la asociación. Entonces que le dijo like a esto, piensa igual que esto, es obvio. Cuando le das like a una cosa es porque te asocias aprobando lo mismo. Entonces, amados, esta mujer se adjudicaba un don y lo usaba para enseñar, aunque no era ningún don. Esta mujer, cuando hablaba, cautivaba tanto a las personas porque decía que Dios le hablaba. Y era tanto su cautiverio al que los conducía, que los que estaban alrededor le creían. ¿Y sabe por qué le creían? Porque esta mujer, Jezabel, lo decía con tanta seguridad que dejaba al oyente tan convencido que entonces es metido a la red de la falsa enseñanza. ¿No he visto gente más segura de lo que habla? Más que esos falsos maestros, hermano. Y créanme que todavía nosotros cuando estudiamos la Biblia le decimos, Señor, ayúdanos, no permitas que el pensamiento mío que mi pensamiento sea el que obre, sino el tuyo. Tenemos un temor de Dios para impartir la palabra, hermanos, porque sabemos que si la palabra se dice con la propia carne, hermanos, es una enseñanza humana. Y se pervierte la palabra del Señor. Ahora, claro que Él no se va a quedar con las manos cruzadas, Él lo obrará. Ahora, esta mujer, el resultado es, hermanos, que estas personas, esta falsa enseñanza que traen estas personas, como Jezabel, solo dejan ataduras y fortalezas en las mentes en lugar de producir la libertad que da la palabra de Dios. Se declaran miles de cosas, se decretan miles de cosas. Se pone la mano, se pone el pie en las llantas de los carros, porque como dice la palabra, todo lo que pisare mi pie, yo te lo daré, tu pie, todo te lo daré. Están poniendo la pierna en las llantas, hermanos. Debemos analizar, revisar la palabra. Y luego, ¿dónde está la soberanía de Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Yo tengo el poder absoluto para hacer que las cosas sucedan. El único que puede decretar es el que tiene la autoridad absoluta, y en este caso es el presidente de la República Mexicana y el Señor Dios sobre todas las cosas. Con ejemplo tan humano puedo poner ese contraste. Y muchos caímos en ese lugar. Ahora, amados, dejan ataduras, fortalezas en las mentes que no producen la libertad que la palabra de Dios debe producir, y los convierten en más esclavos de ellos que del servicio libre por amor a Cristo.
Nadie quiere servir, o muy pocos quieren servir a Dios, si no es que se le dice, hermano, lo quiero aquí, déjale sola. Sí, me dijo el pastor, hermano, tiene usted a Cristo, tiene el Evangelio, en donde nos dice que usted ha sido libre y que ahora, por las misericordias de Dios, Romanos 12, usted se dé de todo su cuerpo, todo su ser. ¿Necesita acaso que el ministro tenga que decir, tenemos que servir, véngase? Hermano, ¿no tiene usted la enseñanza de Cristo en su corazón? Pero muchos quieren ese yugo y lo aman. Es lo malo que hasta les gusta. Me dijeron a mí un día que pregunté, es que sabe que esta persona hacía así, y nos dijeron un día, bueno, ¿quién tuvo la culpa? Tú o él. Palabra no bíblica, pero verdadera. Bueno, ¿quién tuvo la culpa? ¿Tú o él? ¿Quién le dio el poder a él? ¿Tú o él? Me quedé pensando, ¿a quién le perteneces? ¿A Cristo o a él? ¿Quién murió por ti? ¿Él o Cristo? Pero es mi pastor, pero es Cristo. Fíjese, hermano, cómo la falsa enseñanza va metiéndose y va tejiendo todas estas cosas. Ahora fíjese, nada más, los convierten en esclavos para su servicio de ellos. En vez de un servicio libre por amor a Cristo, como cantamos hoy, esclavo por amor. Y ellos mismos son puestos por los creyentes en liderazgo. No, es que ese me pone a ese, o este, yo no voy con ese, porque ese siempre me da palabra, siempre me da palabra. No voy a ver, dime palabra. ¿Por qué digo esto? Porque ellos se convierten en las pitonisas y pitonizos o adivinos en las congregaciones locales. Acuérdense que una de las cosas en Teatira es que tenían una pitonisa, Pitia la llamaban en el griego, su nombre personal era Zambata. Así que, qué curioso, qué coincidencia, digamos, que una pitonisa ya que hablaba por parte del dios Apolo, también dentro de la iglesia hubiera otra, o hubiera un grupo con la falsa enseñanza hablando en nombre de Dios, igual que esta pitonisa. Espíritu de Jezabel. Entonces, hermanos, prefieren estas personas, estos creyentes, prefieren ese tipo de personas porque en su vida personal han olvidado la oración y el estudio de la Biblia. ¿Por qué le creemos? ¿Por qué? Pues porque hemos dejado la oración, hemos dejado el estudio de la Biblia. Así que, hermanos, se convierten en presa fácil de estos mentirosos. Presa fácil. Jezabel es el espíritu de la falsa doctrina y de lo falso de muchas manifestaciones, entre comillas, o más bien, de muchas manifestaciones sobrenaturales que se dicen ser de parte de Dios. Quiere decir, hermano, que cuando alguien dice, el Espíritu me dice, a veces no es cierto. Claro que a veces no es cierto. El espíritu de Jezabel también es el espíritu de seducción, de engaño, que ha contaminado a muchas iglesias, como contaminó a la iglesia de Teatira, sin que el liderazgo hiciera algo para estorbarlo en los falsos maestros y en los falsos cristianos. Claro está, hermanos, que el resultado de la falsa enseñanza no se hace esperar, porque es como toda semilla, la semilla buena y mala germinan las dos. Y esta semilla de la mala enseñanza llevó a los cristianos a practicar el pecado, como vimos en dos áreas: fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que al principio vimos que había muchos gremios, y para poder trabajar ahí tenías que afiliarte a uno de ellos, y cada uno tenía un dios. Así que Jezabel enseñaba y decía, es que no te preocupes, mira, tu familia necesita comer, ¿qué te interesa más? ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Tu familia o Dios? ¿Vas a dejar que en el nombre de Dios se muera tu familia? Fíjese cómo chocan las cosas. Cuando ahí meterse a trabajar a un gremio para mantener a la familia implicaba que te tenías que arrodillar ante el ídolo y quemarle incienso. ¿Qué ibas a escoger?
Ibas a escoger, como vimos la semana pasada, que tu familia tuviera el estómago lleno, satisfecho de comida, pero vivieras un momento en las fiestas mundanas. Eso estaba enseñando Jezabel, estaba diciéndoles, no hay problema, hagan un convenio con el mundo, no les va a pasar nada. Además, importa tu familia, no importa que faltes a los mandatos de Dios, no te preocupes. Miren, le quiero contar algo personal. Bueno, ya no va a ser personal, va a ser un ejemplo. Cuando yo busqué un consejo en casa de oración, yo pasé por un problema, como todos. ¿Me das permiso decir? ¿Sí? Y yo hablé, porque yo me creía muy espiritual. Servía en la iglesia y todo, agarraba mi camioneta y dejaba a mi esposa aquí. ¿Sabes qué? Te dejo con las niñas, yo voy a servir porque tengo que estar ahí, el pastor me está ocupando. Y hermanos, me fui, agarraba mi camioneta, la sacaba, me iba, y ella se iba en el carro, como dice mi esposa, con todo el campamento. Y ya los hermanos allá le ayudaban a bajar una niña, a bajar la otra, porque se llevan muy poquito, un año y feria. Pero yo bien ahí, bien consagrado, hermanos. Cuando yo busqué un consejo porque mi esposa no me quería seguir, me dijo el pastor. Y yo le dije, no, es que así. Y yo busco a Dios y el varón hace así. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Mira, puedes seguir viniendo a la congregación y vamos a estar orando. Pero una cosa sí te voy a decir, estás perdiendo a tu esposa. Estás perdiendo a tu esposa y de paso vas a perder a tu familia. Y esto no es de Dios, aunque tengas pensamientos que para ti son espirituales. Hermano, la falsa enseñanza que se me había dado y que yo la creí, a pesar de haber leído tanta palabra, estaba haciendo estragos. Pero ahí pediste consejo en otra iglesia y te lo da iglesia. Claro, cuando ¿sí dije en casa de oración? Sí. Pero está bien. Estaba sirviendo, déjame aclarar bien, tengo esa particularidad que no digo las cosas concretas. Ese tiempo estaba sirviendo todavía en Tabachines. Sí. Y allá tenía que estar bien puntualito y pues yo llegaba ya tarde. Me ponían un rincón porque las dos niñas estaban chiquitas, una de las dos de Portabella, las dos de Biberón, y bueno. Pero luego no querían que las niñas lloraran. Y entonces me mandaban a la cocina con las dos niñas. Y yo le decía a veces, oye, mejor si quieres me quedaba en la casa, voy para allá y de aquí que me establezco mi campamento, porque eran 2 portabebés, 2 pañaleras y todo ese rollo. Y él pidió consejo aquí en Tabachines y ¿qué te dijeron? Que yo era el estorbo. Me dijeron, su gran defecto es su esposa, hermano. Usted está bien, pero su gran defecto es su esposa. Y algunos ya perdieron a sus esposas allá por el consejo. Y entonces él tomaba la actitud de que pues yo no era nada espiritual, yo le daba prioridad a las niñas que a la iglesia, y entonces mejor se fue a otra iglesia a pedir consejo. Que ellos le dijeron diferente a como le dijeron aquí. Entonces fue un sacudir. Gracias por aclarar todo esto. Yo les voy a dar un consejo. Sus esposas son sus maestras. Aprendamos, varones. Tienen palabras, hermano. No, he aprendido mucho de mi esposa, aunque me duele, ¿verdad? Pero bueno, es un comentario. Qué bueno. Y toqué este punto, hermano, porque vamos a tocar el liderazgo del varón y en lugar de la mujer. Vamos a ver, tercer punto, la manera de operar de este espíritu de Jezabel. Primero, buscará por medio de otros alcanzar a personas en autoridad para seducirlas. ¿Sí? La falsa enseñanza siempre se colará y buscará quién es en autoridad para seducirlas. Y cuando digo yo, vuelvo a aclarar, el espíritu de Jezabel, me refiero a patrones de conducta y pensamiento que alguien muestra a causa del pecado por la influencia del maligno en su mente. Porque está la tendencia a decir, esa es Jezabel. Y la hermana o el hermano no, hermano, siempre piensa que hay algo detrás de él. Por eso hablé del principio, que detrás no tenemos lucha contra carne y sangre. Mucho cuidado, porque
Varias iglesias han caído en eso de ver demonios en cualquier momento y en cada persona. No se vaya, venga ese espíritu de moda. ¿Qué? Pero lo compré ayer, el pantaloncito. Bueno, ahí le va, Dice, le introduce el maligno en su mente, siendo contrario a la verdad divina. ¿Cómo trabaja, cómo opera este espíritu de la falsa enseñanza de Jezabel? ¿Cómo es que muchas iglesias, incluyendo la que estamos viendo, han caído en sus redes? Bueno, vamos a ir a la Jezabel del Antiguo Testamento. Vamos a 1 de Reyes 16:30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. El 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. A manera general, hermanos, Acab sube al trono de Israel y pronto Acab se confirma como un rey que hizo todo lo malo como hizo su padre. Pero una cosa más añadió a estas maldades. Dice que fue y se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel. Al contrario, tenía un puesto de autoridad y era la hija, era Jezabel, hija del rey de los Sidonios, y tenían un dios supremo llamado Baal, al cual ellos adoraban. Y precisamente esto fue lo que hizo que Acab se hundiera en la idolatría, porque él hizo tres cosas. Hizo un altar y un templo en Samaria para este dios Baal y lo adoró. Fíjense. Hizo una imagen de otra diosa que se llamaba Acera. Y también él permitió que se reconstruyera la ciudad de Jericó, la cual fue anatema por Dios cuando estaba una sentencia escrita en Josué 6:26, que dice: maldito sería el que reedificare Jericó. Y todos en Israel, hermanos, sabían de los mandamientos de Dios. Está escrito que a cada rey tenía que dársele una copia de la ley de Dios, ¿sí? Y también sabían acerca de la ley, de las órdenes, de los mandamientos que Dios decía con respecto a la no alianza con personas que no son de la fe. Dice Deuteronomio 7:2-4: y Jehová tu Dios, y se las haya entregado delante de ti, o sea, esas naciones, la tierra prometida, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. No sé, el pensamiento acerca de este mandamiento, como les digo, ha sido relativo. No, pues un día un hermano me dijo: pues a mí me fue muy bien con la mía, y no era cristiana. ¿Y crees que la excepción va a ser igual para todos? ¿O crees que Dios se está equivocando? Ya es cuestión de los hermanos. El mandamiento está y el pensamiento de cada uno ahí está. En el mandamiento, ¿lo obedece o no? Dice aquí, esto mismo, Jezabel estaba usando su poder seductor femenino para traer al rey Acab, quien ya había desechado el mandamiento de Dios y fue impulsado por medio de este engaño poderoso a hacer templos a los dioses paganos e inclinarse en adoración a ellos con el propósito de agradarla a ella. Con el propósito de agradarla a ella, hermanos. Los yugos desiguales se han establecido. O sea, hay gente que ahora, al verse dentro del problema de decir: ¿sabes qué? Soy cristiano, soy cristiana, encuentran tal oposición que entonces mejor dicen: no, ¿sabes qué? Sí, mejor me quedo aquí contigo. Mejor acá me identifico contigo. Nos pidieron que podíamos realizar una boda hace poco, o hace un tiempo, no mucho, y le dijimos a la persona: pues congréguense para que la congregación nos vaya conociendo, con el fin de que la persona pudiera echar raíz. Pues nunca vinieron, ya hasta se casó en otra iglesia. Claro que
en otra iglesia que no es cristiana. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo enfrentó estas cosas en la iglesia de los Gálatas y dijo en Gálatas 1:6 al 9: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo por medio de la falsa enseñanza. Mas si aún nosotros, dice el apóstol, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, Dios es celoso de su palabra y nosotros debemos serlo también. No importa quién te la esté predicando, si la palabra no está conforme al evangelio y tiene una cruz central, entonces, y tiene un servicio libre, soberano, donde tú por fe echas mano de la gracia, entonces mucho cuidado, porque ahí hay algo extraño. En 2 Corintios 11:3, 11:4, el apóstol también toma el mismo punto en la iglesia de los Corintios. Dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque estos falsos, versículo 13, ahí de 2 Corintios, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, yo le puedo añadir, y están dentro de las congregaciones. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es posible que alguien que está en autoridad, por eso el punto era que el espíritu de Jezabel, la falsa enseñanza, busca poner a alguien en autoridad para que se siga proliferando la mala enseñanza, la falsa doctrina, y el pueblo se envuelva en los pecados. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay muchos pastores no nacidos de nuevo dirigiendo congregaciones, pero va a ver qué tipo de congregaciones. Los ministros de la alabanza salen y se fuman su cigarro allá afuera, y son de las iglesias más ricas aquí en Guadalajara. Se lo digo de buena fuente, hermanos que estuvieron ahí. Segundo, ¿qué más hará el espíritu de Jezabel? Evitará a cualquier precio que la verdad no se sepa. Dice aquí, versículo 18:4 de Primera de Reyes: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Qué dice? Que Jezabel destruía a los profetas. No le gustaban los profetas a Jezabel. Porque está claro que un profeta de Dios habla solo la verdad, y la verdad no le conviene a la mentira, la verdad no le conviene a la falsa enseñanza, la verdad no le conviene a la falsa doctrina que la están proclamando algunos. Así que ella no le convenía que se descubriera lo negro de sus intenciones delante de su esposo, a quien tenía bien dominado. Porque aparte de ser insidiosa, la palabra insidiosa es que describe a una persona con una capacidad muy grande para armar acechanzas en lo oculto, alimentando su mente solo con pensamientos perversos. También Jezabel era manipuladora. ¿Qué hace la falsa enseñanza? No, mire, hermano, ni se acerque con ese hermano, porque mire, no, es que usted está apartado para Dios. Deje que el hermano, ese hermano es de la carne, cuidado con él. ¿Y qué produce? Distanciamiento y un juicio que solo Dios le pertenece. Ahora también dice manipuladora. Hoy ya no tenemos una Jezabel literal, pero tenemos jezabélicos que en vez de hablar la correcta palabra de Dios, están pidiendo muchas cosas. Agrada a Dios con tu reloj, agrada a Dios con esto. A ver, ponga su carro, traiga las escrituras de su casa. A ver, ese es mi tema favorito. Dinero, 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 dinero.
que también no es para irse al otro extremo. Debemos ubicar bien la enseñanza. Ahora, dice que Jezabel destruía a los profetas. Esto nos habla que se esconden, Jezabel se esconde bajo la posición de liderazgo para poder tener esa manipulación en la conciencia y la voluntad para que se haga lo que ellos quieren con el fin de ganar más poder y para evitar a toda costa que la verdad sea proclamada. Y la mejor manera que ellos deciden hacer es acallar a los mensajeros y al mensaje que viene de parte de Dios, cortando las cabezas de aquellos que están comenzando a encender la luz amarilla dentro de las congregaciones. Como dicen, es que eso no, eso te digo, no, como que no es así, la Biblia nos dice otra cosa, está forzando. En otras palabras, está empezando a manipular, y los hermanos, esos proclamadores del Evangelio, dentro de las congregaciones que dicen, no, es que no, eso no está bien, no, es que eso no está, no le voy a hacer caso, pero luego empiezan a checar, ¿por qué no le puso nombre sobre? ¿Por qué no le puso lo que ganaba? Oiga, pero ¿por qué me pides? Es que quiero orar por ti. Vale. Bueno, corta las cabezas de aquellos que están comenzando a encender la luz amarilla para prevención del pueblo, señalando que se han infiltrado o que se ha filtrado el virus maligno de la falsa enseñanza, cuyo ataque, hermanos, va directo contra la sana doctrina del Evangelio. Claro que al rey Acab no le faltó un consejero que le dijera, mira, ten cuidado, tu mujer te está manipulando, ten cuidado. Hablé que ya se le había dado la ley, pero había consejeros que le decían, a Dios no le gusta, tú tienes un liderazgo y a tu lado claro que está ella, pero eres tú a quien Dios le pedirá las cuentas del encargo que te dio. Y esto seguramente le molestaba muchísimo a Jezabel, porque a Jezabel le gustaban los reflectores de la publicidad central. Unos escritos, hermanos, o otros manuscritos antiguos dicen, claro que no tienen toda la autoridad, según los estudios que han hecho, pero dicen que Jezabel era el nombre de la esposa del pastor. Ahí. No se ha comprobado. Los estudiosos, los eruditos han visto que esto es más un nombre simbólico que una mujer literal. Pero suponiendo, hermanos, las cosas eran serias. Quiero decir algo, familia. Nos damos cuenta primero de cómo está cayendo el liderazgo que Dios le dio al hombre. Y parece que los que somos hombres cristianos se nos olvida que es una bendición haber nacido hombre. Y segundo, que el don tan preciado de dirigir con el propósito original, que es el de llevar todo para la gloria de Dios, está quedando en segundo término. ¿Cómo? ¿De qué manera les explico esto? Que el hombre es responsable de guiar a sus hijos hacia Dios, de decirle a sus hijos que pertenecen a un pueblo, de decirle a un pueblo, al pueblo de Dios, en este caso ahora la iglesia, de decirle a sus hijos que hay un liderazgo espiritual que solo le pertenece a este pueblo de Dios. ¿O usted cree que las cosas de la iglesia las va a solucionar Remus? Hay un liderazgo espiritual dentro de la congregación, hermanos, y dentro de las congregaciones cristianas. Usted ya sabe el liderazgo. Pero sabe, hay gente, hay cristianos que ya les ha importado poco. Sobre todo, el hombre debe estar mostrando a sus mujeres que en realidad somos y vivimos como hombres de Dios y para Dios. Eso es lo que Dios nos ha dado por haber nacido hombres, hermanos. Y más que ahora somos hombres del pueblo de Dios, cristianos. Pero esto ha dado un giro de tal manera que es evidente que muchos varones cristianos están abandonando sus responsabilidades pensando equivocadamente que será a su mujer a la que Dios le pedirá cuentas del varón. No, Señor, pues
¿No dijo Adán? No, es que la mujer que tú me diste, dile a ella, ¿por qué me aventó la perdición? Es lo mismo, hermanos, hay valores inconstantes, hay valores que en vez de fomentar la asistencia a la congregación, en vez de guiar a sus hijos a que permanezcan en la continuidad de la educación cristiana, bíblica, ¿sabe? No, hoy no vayamos al templo, vieja, no, mira, vamos al mercado del mar a traer unas patitas de mula y aquí nos ponemos a ver la tele. Qué duro contraste, ¿no? Pero es realidad, hermanos. La falsa enseñanza nos puede llevar a olvidarnos de esta área tan importante conforme a la instrucción bíblica 1 Timoteo 2:11 hasta el 14. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Podemos observar en estos versículos que Dios levanta su liderazgo por medio del varón y le da una mujer para que lo ayude, no para que lo domine y ocupe su lugar o quiera ocupar su lugar. Pero cuando esto sucede, hermanos, estando el varón en vida, entonces, o sea que la mujer domine y tome el control, inmediatamente las cosas comienzan a salirse de orden. ¿Por qué? Porque el varón ha cedido. Pues tú, hazlo tú, pues tú, hazlo tú, pues tú, hazlo tú. Y la mujer, pues con mucho gusto, se levanta el movimiento feminista. Pero para llevar a un equilibrio, dice aquí, antes de eso, que es una estrategia, el desorden, de cambio de lugar, es una estrategia muy antigua de Satanás para pervertir el liderazgo de Dios otorgado por el orden de creación. Híjole, hay gente que dice, hermanos, no hermanos, quizás, me atrevo a decir, yo no sé por qué mi esposo está puesto, si yo le digo tantas, igual, pues, algo Dios dio. Ahora, para llevar un equilibrio, vuelvo al punto de esta verdad, porque puede haber quien se fije en la parte del versículo que toca a la mujer y esté pensando que es por eso que debe ser dominante. Aquí está, dice que la mujer que esté en silencio, dominante. O de la otra manera, que las mujeres piensen que no se sujetarán al marido porque pues no son tratadas con amor, lo cual es razonable. Pero mi explicación es que dado que la obra del pecado destruyó las relaciones entre los seres humanos y entre el primer hombre y la mujer, la tendencia de las mujeres y la tendencia de los hombres será que la mujer quiera dominar al varón y el hombre se enseñoree con una autoridad, con un autoritarismo carnal sobre la vida de la mujer. Se trata de que ahora en Cristo nosotros debemos encontrar nuestro lugar. En Cristo la mujer encuentra su idoneidad. Y en Cristo el hombre encuentra el perfecto equilibrio en el liderazgo, hermanos. Si todavía hay pensamientos de machismo, feminismo, es tiempo de deponerlos porque vienen de una falsa enseñanza y a veces no vienen de las iglesias, vienen de tu propia familia, de mi propia familia, donde vi a mi papá maltratar a mi mamá, y donde vi a mi mamá sacar una pistola, como vi con algunos parientes, donde una pariente mía le dio de balazos a mi tío en su pierna izquierda. Y eso es una tendencia natural. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas deben de cambiar, hermanos. Debemos morir a nuestro pecado en esas áreas. Porque si no hemos sido educados por una falsa doctrina bíblica, ya la traemos desde nuestros hogares, pero seguimos exaltando. Es que así mi padre me enseñó que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿cierto? No. Y la mujer, no, cuídate porque no, hazle esto, ni le digas dónde vas, porque no. ¿Cómo? Ni a tu padre le decías dónde ibas. No se da cuenta, hermano. Es un montón de pensamientos humanos. Mejor en el Señor tomamos nuestra vida. Bueno, ahora seguimos viendo. Ellos esto estaba pasando con Jezabel. Bueno, vamos a ver otro último punto, otro punto es autoritario y homicida. Vamos a ver el último caso. Primera de Reyes 21:7, hermanos. 21:7 dice:
Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Qué pasaba aquí? El rey vio una viña ahí cerquita del palacio del rey, de un hombre que se llamaba Nabot, un israelita fervoroso. ¿Sí? Ahí estaba un hombre de Dios, ese israelita, y como le gustaba esa viña, esa parcela al rey, porque estaba pegada al palacio, fue con Nabot y le dijo: véndeme tu viña. Y él dijo: no. Bueno, te la cambio. No. ¿Por qué no? Porque esa herencia de mis padres y yo se la voy a dar a mis hijos. Y dice que se regresó triste a su casa y se acostó sin cenar. Vino Jezabel y le dijo: oye, tú eres el rey, levántate, ¿qué te pasa? Y ya el rey le dice: es que, ¿sabes qué? Le explica: Nabot así no me quiso dar la viña. ¿Y sabe qué dijo Jezabel? Jezabel le dijo: levántate, come. Y dice el 7: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. En otras palabras, le estaba diciendo Jezabel al rey: no metas las manos, no te preocupes, deja el asunto en mis manos, el asunto es mío. Nada más autorízame y ya verás que la viña que tanto te ha gustado, la de Nabot, la vas a tener. ¿Saben? Así son las falsas doctrinas, hermanos. Te llevan al engaño para que sientas que sobre ti no hay nadie más. Ni siquiera considerar que sobre ti esté Dios, quien es el único soberano. El autoritarismo ha llevado a muchos a cometer los más grandes errores en cuanto a la administración de una autoridad que no es de ellos, sino que viene de Dios y es de Él. ¿Cuánto autoritarismo no hay? Oiga, pastor, es que no, pero yo soy el pastor. Sí, pero déjeme decirle, como que hay algo equivocado. Primera de Reyes 21:8 dice lo que pasó. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad y los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Murió murió Nabot. Atestiguaron 2 hombres perversos y acabaron. Por medio del autoritarismo acabaron, o más bien completaron el deseo de su corazón. El autoritarismo llega al grado de ser homicida. Fíjense, el autoritarismo mata la obra de Dios en los corazones. El autoritarismo echa a perder el crecimiento de los hermanos, porque el autoritarismo está basado en la falta de la práctica del amor. No hay tacto, no hay nada. El Señor Jesucristo, hermanos, ya lo advertía, dijo Él: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Gratis no, ya han sido enseñados. Y eso pasó con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron al Señor: ¿tú te haces Dios siendo hombre? No sabes que estás blasfemando. Y trajeron gente como a Nabot, que atestiguara frente a él, y otro más. También trajeron gente perversa que testiguara contra Esteban, el primer diácono. Fíjense todo lo que hace la falsa enseñanza. Dentro del autoritarismo te levantas, hermanos, que digan: a ver, hermano, usted me va a decir delante de él y usted lo oyó. Sí, pastor, como si ese fuera el Dios. Cuando la Biblia establece claramente que sin importar grados o quien seas, dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Hermanos amados, tengamos cuidado esta mañana, tengamos cuidado de la falsa doctrina, tengamos cuidado de la falsa enseñanza. El Señor Jesucristo vino a hablar la verdad, y por esa verdad, la falsa enseñanza, la Jezabel, lo acabó. Gracias a Dios que no quedó en la tumba, sino que fue resucitado al tercer día para garantizarnos que el Evangelio que quedó escrito en la palabra de Dios es la verdad y tiene poder para descubrir
toda obra del maligno, toda artimaña del error que el maligno a través de seres humanos que él usa lleguen a penetrar y a pervertir y a ensuciar y a enfermar la salud del cuerpo de Cristo. Estemos alertas en el Evangelio. Decíamos cuando empezamos el discipulado que también Romanos ha sido catalogado como una carta profiláctica. Quien entiende y comprende los principios del Evangelio, la doctrina de Romanos, la carta profiláctica quiere decir de algo que te previene contra las infecciones, en este caso doctrinales. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias por tu tiempo. Debemos hacer algunas cosas, nada más las voy a mencionar. Debemos orar como conclusión. Debemos orar, debemos conocer el Evangelio, debemos amarlo, aprenderlo, aplicarlo y así enseñarlo. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque nos has dado tu verdad, tu Evangelio, Señor, tú eres la verdad. Señor, y estamos confiados que lo que nos has dejado en la palabra, en la Biblia, Señor, en nuestros corazones es aplicado por la obra de tu Espíritu Santo y produce vida, Señor. Y resucita, Señor, las áreas de muerte, Señor, hablando de nuestra santificación, Señor, no de nuestra posición, porque en nuestra posición estamos vivos delante de ti completamente, pero en nuestro camino de santificación necesitamos, Señor, que tú avives, Señor, con tu palabra, des vida a esos lugares donde por algún mal entendimiento de nuestro pecado o de alguna enseñanza, Señor, hemos actuado mal y hemos conducido nuestra vida mal, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tú nos dices también, Señor Jesús, que tus palabras son espíritu y son vida, porque nutren, Señor, este nuevo hombre. Nutre este nuevo hombre creado en la justicia, en la rectitud, en la santidad de nuestro país. Señor, que todas nuestras relaciones con nuestros prójimos, Señor, sean conforme a tu Evangelio. Que nuestra relación con nuestras familias, nuestras esposas, esposos, hijos e hijas, sean conforme a lo que tú nos has mandado. Y que juntos como familias caminemos siempre para agradarte a ti, Señor, en la sana doctrina que es conforme al Evangelio, conforme a la piedad, Señor, a la forma de vivir que tú nos demandas en Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo.